El Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan. Vamos a entrar en esta clase en el estudio del manual del discipulado, lección número 12, la justificación. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, acompáñenme a orar delante del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a crecer. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces que estas clases, lecciones, nos den crecimiento espiritual, hermanos. La justificación. Señor, gracias en esta hora que nos permites sentarnos a la mesa, Señor, para escuchar esta enseñanza. Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú entres y habites en nosotros y nos abras el entendimiento. Que podamos crecer, Señor, y cumplir tu propósito. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias y pidiendo todas las cosas. Amén, amén, amén. Bueno, el versículo a memorizar está en Efesios 2, del 8 al 10. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y solamente darles aquí una corta introducción, y es lo siguiente, que por nuestra naturaleza, hermanos, hemos desarrollado un estilo de mentalidad donde estamos acostumbrados como que hacemos algo bueno y tenemos una recompensa, hacemos algo malo, tenemos un castigo. Y muchas veces usamos ese mismo método para los hijos. ¿Se fijan? Si los hijos se portan bien, pues los recompensamos. Y si se portan mal, pues los castigamos. Y podríamos incluso llegar a pensar como si en nuestra vida hiciéramos más cosas buenas que malas. El día que muramos, pues van a poner en una balanza lo que acumulamos de malo, y mientras tengamos más bueno, estamos bien. Pero la Biblia, sin embargo, nos abre los ojos a una verdad que incluso como cristianos muchas veces ignoramos. Y lo voy a repetir una vez más, este versículo a memorizar, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Entonces somos salvos por gracia. Y la gracia es simplemente un regalo de Dios. Y luego continúa diciendo, dice, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero necesitamos tener fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a lo que quería llegar es que en nuestro caminar con el Señor podemos caer muchas veces en la trampa de sentirnos justificados por lo que hacemos. Porque yo voy a la iglesia, porque diezmo, porque enseño, porque predico, porque canto, porque ayudo a la gente, porque. Y es bueno lo que hacemos. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo malo está cuando llegamos a pensar que por nuestras obras, por lo que yo hago, estoy alcanzando la salvación. Y leíamos que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, como yo estoy haciendo todo esto, yo me glorío en mí mismo, que yo estoy alcanzando mi salvación. Entonces estamos anulando la cruz de Cristo, la salvación. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos da por medio de la fe, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que Dios está diciendo es simplemente que Él nos está dando un regalo a través de Jesús. El regalo de la salvación.
Ahora, como somos salvos, el resultado es lo que leíamos en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? O sea, fuimos creados por Dios, hechura suya. Él nos hizo con un propósito para que hiciéramos buenas obras. Entonces, ya estamos programados en nuestro ser interior para hacer buenas obras, para parecernos a Él, porque somos hijos de Dios. Pero todo esto es por nuestra naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, el hacer buenas cosas. Pero nunca jamás debemos de dejar pensar que las buenas obras nos están ayudando para entrar al reino de los cielos. Eso no sirve, eso no es cierto. Es una mentira. Nosotros tenemos que agarrarnos de Jesús y solo de Jesús. Y todo lo que hacemos es el resultado de ser salvos. Oh, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno en el estudio de esta mañana. Y la justificación. Vamos a hablar de la justificación. Y cuando hablamos de la justificación, hermanos, esto podríamos decir que es un término jurídico. Está hablando de la justicia, de ser juzgados. Un crimen se cometió y va a haber un juicio y vamos a ser juzgados. La paga del pecado es muerte. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Vamos a dejar que Romanos 3:21 nos ayude a entender mejor esto, la palabra del Señor. Y leemos así, dice Romanos 3:21, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Hermano, hermana, escúchame. No hay una persona sobre la faz de la tierra que pueda decir que no ha pecado, o que no está pecando, o que no va a pecar. Es una mentira. La persona que tú le dices que tú lo ves como la máxima autoridad de cualquier iglesia en el mundo, el máximo líder, lo que más se venera, todos han pecado. Todo ser humano peca por naturaleza. Nosotros, incluso siendo cristianos, pecamos. Muchas veces no lo hacemos deliberadamente, muchas veces nos pecamos y nos arrepentimos. Pero lo importante aquí es reconocer que Jesús murió por nosotros y que todos pecamos y que solamente a través de Jesús podemos encontrar la justificación. Y cuando leía Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué será esta cuestión de ser destituidos de la gloria de Dios? El pecado no nos permite entrar, no nos permite morar en la presencia de Dios. Estamos destituidos. Qué palabra tan fea, ¿no? Destituidos. No los quiero aquí. Váyanse. No pueden estar aquí. Destituidos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros estar con el Señor en el cielo si fuimos destituidos? Bueno, dice, siendo justificados, ahí está la bendita palabra 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablando de juicio, dice ahora que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, no solamente nos dice que el pecado nos destituye, nos corre, no nos permite estar en la presencia del Señor,
Pero ahora nos está diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, Dios, siendo un Dios justo, no nos permite entrar con pecado delante de Él, porque Dios es santo y Dios es justo. Pero ahora, a través de Jesús, somos justificados. Y leí en la lección, hermanos, que Martín Lutero, a principios del siglo XVI, Martín Lutero fue el reformador, hermanos, de la iglesia, el reformador protestante, y que él empezaba a estudiar la cuestión de la justicia de Dios. Pero todo empieza donde dicen que un día él iba caminando, según parece que este hombre iba a estudiar derecho, leyes, y para ser abogado, y conforme él iba un día caminando, empezó una tormenta y un rayo. Parecía que por poco le pega y él empieza a clamar a Dios, y dicen que pegó un grito que le dijo: Santa Ana, ayúdame y me haré monje. Y cumplió su promesa. Se metió para ser monje. Y mientras él estaba aprendiendo el oficio, le tocó servir la Santa Comunión o la Santa Cena, que es para nosotros los cristianos. Y cuenta él que él se quedó congelado mientras llevaba el plato simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que él pensaba para sí, dijo: ¿quién soy yo para alzar mis ojos o mis manos a la majestad divina? Soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablando al Dios vivo, eterno y verdadero. Él se sintió tan poca cosa para él, en la condición de humano y de pecador, poder llegar a la presencia de Dios. Y eso fue lo que le abrió a Martín Lutero, hermanos. El Espíritu Santo le empezó a abrir el entendimiento de que ahora nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué cosas, no? Cómo Dios abrió el entendimiento de este hombre para que entendiera la justificación de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. ¿Se han puesto a pensar si Dios cobrara, hermanos, por ser salvos? Hoy en día es común que se cobre por todo. Por todo. Pero somos justificados gratuitamente. Claro que no fue gratis. Alguien pagó el precio, pero a nosotros se nos regala. Y lo único que tenemos que es tener fe y creer, aceptar ese perdón divino, esa gracia divina. Y somos salvos. Bendito sea su nombre. Dice el 25, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Entonces Dios no solamente es el justo, sino que es el que justifica, porque era imposible para nosotros poder llegar a la presencia de Dios cuando Dios es justo y todos hemos pecado. Entonces había un problema, pero Dios lo resuelve al mandar a su Hijo Jesús y Jesús pagar el precio por nosotros. Entonces ahora somos justificados por medio de Jesús, por medio de la fe. Si nosotros creemos y tenemos la fe y aceptamos ese perdón divino, inmediatamente somos justificados.
Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y dice, continúa en la lectura, en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús fue la Jesús fue la propiciación. ¿Qué será la propiciación? La propiciación significa apaciguar el enojo de alguien. Esto se usaba mucho, hermanos, en las mitologías griegas, incluso entre los mayas y los aztecas, donde tenían que sacrificar a una doncella o a alguien para apaciguar la ira. Cuando no había lluvia, cuando no había cosecha, cuando había tormentas en el mar, ellos sentían que Dios estaba enojado. Entonces tenían que apaciguar su ira. Y la manera en que lo hacían era ofreciendo la vida de una persona. Dios envió a su Hijo, hermanos, en rescate, en propiciación por nosotros. Y eso nos ha comprado nosotros, nos ha redimido. Y luego les quería dar esta historia de este niño, que un niño estaba apasionado, todos los días iba a la playa a ver las naves, los barcos, navegar. Y él dijo que en su corazón sintió pues un día hacer su propia nave, y hizo una miniatura de barquito. Con mucho sacrificio se puso y lo construyó y lo pone en el agua, y para su mala suerte llega un ventarrón y se lo lleva, se lleva su barquito. El niño regresaba todos los días a la playa a ver si las olas volvían a traer a su barquito a la orilla, pero no lo encontró. Finalmente un día, caminando por el pueblo, en una tienda lo estaban vendiendo, en el aparador de una tienda. El niño entra y le explica a la dueña de la tienda que era de él, pero pues no logró nada porque ellos lo tenían en la tienda y lo estaban vendiendo. La dueña de la tienda le dice que la única manera que lo puede obtener es si está dispuesto a pagar $5. El niño, sin más titubeos, se mete la mano a la bolsa y le da los $5. Y como va caminando le dice, barquito, eres doblemente mío. Una porque te hice y otra porque te compré. Y eso es nosotros. Dios nos hizo, pero Dios nos tenía que redimir porque el pecado nos contaminó. Y Jesús pagó el precio por nosotros. Oh, yo le alabo y le bendigo. Pero hablábamos de la fe en Jesús. Y hermanos, solamente quisiera ahondar más en esta cuestión de la fe. Y curiosamente el Señor me estaba hablando en el mensaje del domingo para la fe, de la fe. Así es que no se lo pierdan. Pero la fe no es una simple afirmación intelectual, o sea, algo que tú crees en tu mente. Y el ejemplo que veía yo aquí, dicen que Elvis Presley creció en un hogar cristiano en Mississippi. Dice la historia que durante su niñez asistió durante 5 veranos seguidos a campamentos cristianos, y todos los veranos fue gratis porque memorizó 350 versículos de la Biblia. Sin embargo, parece ser que ese conocimiento intelectual no influyera mucho en su vida. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? Porque aparentemente él memorizó, él creyó las Escrituras, pero no le sirvieron de nada.
Llegó a memorizar 350 versículos. La fe, hermanos, es depositar nuestra confianza en la persona correcta. Que no es, la palabra de Dios es buena, pero nuestra fe es en Jesús. Mucha gente deposita su fe en algún objeto, en algún amuleto. Nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es el reconocimiento de nuestra imperfección moral. Fe es darnos cuenta que nosotros somos pecadores, somos imperfectos. Nunca vamos a dar el ancho, como dicen. Pero a través de Jesús creemos que Él murió, creemos que Él resucitó y creemos que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros los pecadores. Esa es la fe que tenemos. Y esa es fe. La fe también es un acto de compromiso. Es poner toda nuestra confianza en Jesús. Cuando decimos un acto de compromiso, hermanos, ¿qué tan comprometidos estamos con el Señor y con la obra del Señor? ¿Realmente hay un compromiso? ¿O solamente cuando estamos en aprietos es que tenemos fe para que Dios nos sane, Dios nos provea, Dios nos dé de comer, Dios nos ayude? ¿O hay un compromiso? Como ya Jesús ya pagó el precio y nosotros aceptamos eso por la fe, entonces ahora hay un compromiso mutuo. Dios ya hizo su parte, pero ¿estamos nosotros comprometidos con el Señor? Eso es fe, estar comprometidos. Y por último, la fe es una decisión. Es una decisión de depositar nuestra confianza en el Señor. Constantemente lo he dicho yo que estamos siendo bombardeados. Los dardos del enemigo llegan a nuestra mente todos los días. La duda llega, el miedo llega. Y en veces tambaleamos porque no estamos seguros si Dios nos va a ayudar, si Dios nos va a suplir, si Dios nos va a guardar. Pero fe es una decisión, hermanos. Entonces, solamente dejar en claro que la justificación es a través de la fe en Jesús. Él pagó el precio para que nosotros fuéramos justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo. Yo le alabo y le bendigo, hermanos, porque sin Jesús estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados todavía. O tal vez ya hubiéramos sido borrados de la faz de la tierra, no lo sé. Pero bendito sea el Señor que en su infinita misericordia mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros los pecadores. Mi oración es, hermanos, que nos agarremos del Señor y que no dejes que nada te mueva de tu forma de pensar. Que Jesús es el que nos puede salvar, es el único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, aleluya. Yo le alabo y le bendigo. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. El hermano Alfredo les saluda. Amén.